Hoy es un día muy especial en el canal porque hoy tengo la posibilidad de hablar con una auténtica leyenda, ya no del fútbol alemán, sino del fútbol en general. Un futbolista que puede decir que ha ganado a Leo Messi y que llevó el número 9 del Borussia Dortmund. Hoy hablamos aquí, en donde las granjas son vida, con Nelson Valdez. Muy bien, bueno, pues estamos aquí con Nelson Aedo Valdez, una absoluta leyenda del fútbol. Es un honor y un placer y un orgullo tenerte aquí en el canal, porque es que además he estado preparando la entrevista y hay una cantidad tal de temas sobre la que me gustaría preguntarte o sea, igual si la entrevista sale bien y tú estás cómodo, podríamos hasta hacer una segunda o tercera parte en un futuro. Pero Ya. quería empezar preguntándote por tus inicios, porque he estado investigando y he estado leyendo y si no me equivoco fueron un poco complicados. Y bueno, pues he leído cosas como empezar a aprender a jugar al fútbol con una naranja. Claro, luego la prensa dice muchas cosas, ¿no? Pero, y luego también pues lo que pasó cuando fichaste por el Tembetari y las noches que pasabas allí durmiendo en el estadio. Entonces te quiero preguntar por cómo viviste tú aquello y cómo lo recuerdas ahora habiendo pasado ya tantos años. Bueno, antes que nada, hola para ti y para toda tu audiencia. Para mí también, es un orgullo estar acá, hablar de mi vida, de mi carrera. Yo creo que lo tenemos que hacer en más fases porque es larga. Eh, Gracias a Dios tuve muchas experiencias, de todas, o sea, buenas, no maravillosas, no muy buenas, muy malas, pero al fin de cuentas todo me sirvió para hacer lo que soy hoy en día. Y bueno, para empezar mi carrera, empezando a jugar con una naranja, es, digamos, tipo una metáfora, porque según tengo, desde que tengo noción, estoy detrás de la pelota. O sea, que lo que yo encontraba enfrente mío lo veía con como una pelota. O sea, una naranja, un pomelo, yo qué sé, medias juntadas juntas, todo era una pelota para mí. Toda mi vida fue fútbol. Entonces, desde que tengo noción, estoy detrás de eso. Y bueno, tengo una infancia muy bonita a lo que hoy en día, viendo la generación cómo se maneja, yo creo que tuve una infancia bastante al aire libre. Crecí, crecí en una familia humilde, una familia no pobre, pero fuimos humildes, mi papá muy trabajador, mi mamá también, nunca nos faltó nada, pero claro, vengo de un pueblo que se llama San Joaquín y bueno, nunca tuvimos un futbolista, un profesional que surgió del pueblo. Así que empezar a decirle a mi mamá y a mi papá que quiero ser futbolista profesional, lo primero que me hizo mi mamá, una cachetada y para el colegio otra vez. Así que no fue fácil encarar al sueño mío. Gracias a Dios, mi papá fue el que más me apoyó, el que siempre estuvo más a mi lado y bueno, madres como madres, siempre queriendo lo más seguro para el hijo, para la familia, que es el estudio. Así que jóvenes, si me están viendo niños, no piensen, bueno, Nelson también dejó su escuela para jugar al fútbol, no, así está, no es fácil. A veces lo acertamos, pero lo más probable es que querramos, o que lo más seguro es que por medio del fútbol consigas un futuro más seguro. El fútbol es muy difícil. Todos queremos jugar. Yo creo que es el deporte que en el mundo el que más se quiere jugar. Así que hay muchísimos futbolistas que están, millones, miles de millones que están queriendo la misma oportunidad que uno está queriendo. Así que si hay que decidirse, hay que ir con todo. All in, como se dice. Así que así lo fue para mí. A los 14 años le pedí a mi mamá que me despertara a las 5 de la mañana para ir a correr, para ganar estado físico. Era el único horario libre que tenía para entrenar porque después ya tocaba las actividades de la casa, después la escuela, después ayudar a mi papá en el trabajo, después los entrenamientos con el club. Y bueno, era el único horario que me tocaba y 2 semanas seguidas mi mamá me despertaba para ir a correr por el pueblo. Y bueno, en esos días, en esos momentos, los comentarios en el pueblo no fueron tan positivos. Lo mínimo que se escuchó fue, bueno, Nelson está queriendo robar mi gallina, que hace las 5 de la mañana corriendo. Bueno, de todo escuché.
pero yo solo No, tenía no una se lo infancia. tomaron bien, no se lo tomaron bien, ¿no? No, porque era totalmente anormal. ¿Qué futbolista o qué persona en el mundo se le antoja levantarse a las 5 de la mañana a correr todas las mañanas? Entonces todo en el pueblo ya me tenían de loco, que hace un joven corriendo a las 5 de la mañana, así que era algo imposible. O sea, decirle, te estoy hablando del 98, del año 1998-99, hablando eh, de, de señores claro, para nosotros el fútbol era ahí en el pueblo, en la canchita y nada más. Lo otro era un espectáculo en la televisión que para nosotros era algo imposible Claro. poder pisarlo, que me vieran alguna vez. Entonces se entendía también los comentarios, pero yo seguía lo mío y después de 2 semanas mi mamá se iba despertando y yo ya estaba corriendo, o sea que ya tenía un ritmo. Y bueno, así fue mi infancia en San Joaquín. De ahí a los 15 años salí a ir a Asunción, al Club Atlético Tembetaré, que para mí fue, claro, salto. Dije yo, bueno, ahora sí ya lo conseguí, ya soy un futbolista profesional. El empresario Epifanio Rojas me dio la oportunidad en aquel tiempo y me dijo, bueno, mi hijo, te quedas ya conmigo, mándale a tu papá al pueblo, que traiga tus cosas, tú te quedas. Entonces yo me quedé y bueno, la realidad fue que nosotros vivimos creo que estábamos entre 12, 15 jugadores que vivíamos bajo las tribunas del Atlético Tembetario. Era lo más normal para nosotros en aquel tiempo. O sea, cada jugador que no tenía posibilidad de ganarse un departamento, de pagarse un departamento, tenía la posibilidad de vivir debajo de las tribunas. Y para mí era un paso gigantesco a lo que yo quería lograr. Claro, si hoy cuento en Alemania que viví bajo las graderías, te toman como un jugador sin techo. Que en aquel tiempo a lo mejor fue así, pero para mí la experiencia, el sueño estaba cada vez más cerca. Me fui con 3 jugadores de mi pueblo que a los 2 meses dijeron, no, me voy a mi pueblo que ahí vivo mejor. Y yo, bueno, para mí, yo no, mi sueño no era vivir bajo las graderías, mi sueño era seguir escalando, pero Claro. bueno, para mí fue una oportunidad y bueno, aguanté, jugué ahí en Tembetaré y así me fui haciendo camino. Y claro, tú llegas a este club con 14 años y a los 17 te llega la posibilidad de irte a Alemania. A mí lo primero que me sorprende es cómo te llega la oportunidad, es decir, cómo el Werder Bremen se interesa por ti y luego el arrojo que tuviste tú de irte a Alemania sin sin saber el idioma, sin tener ni idea de la cultura. ¿Cómo fue aquello? La verdad que como pasó lo mismo con lo de San Joaquín a Asunción. Um, 2 semanas antes de que yo viniera a Alemania, tuve una prueba en el Club Guaraní de Paraguay. Me fui a hacer una prueba ahí porque el presidente era muy amigo del señor Epifanio Rojas, que era el que me tenía como empresario, como presidente del club. Y hice la prueba, entré unos 30 minutos, hice un gol, hice una asistencia y bueno, los presidentes entre sí ya acordaron el acuerdo, que me iba a quedar, que esto yo entusiasmado, mi papá también, ese sí iba a ser el logro. Y bueno, llega el entrenador después de la práctica y le dice al Epifanio Rojas, a mi representante, le dice, muy, muy bueno todo lo de tu jugador, pero lastimosamente yo apuesto a jugadores experimentados. Yo tenía 17 años, entonces él dice, no, no va a tener mucha oportunidad conmigo porque mi estilo de juego es más, prefiero jugar con jugadores de experiencia. Entonces no, lastimosamente no me aceptó. Vamos a volver otra vez a este tema, pero ya te digo que ese entrenador fue el mismo entrenador que después, 2 años y medio después, me convocó a la selección paraguaya por primera vez. Para que, cómo se dio la vida. Yo creo que el señor, lastimosamente, Aníbal Maño Ruiz, ya no vive más. Es el señor, yo creo que él no se acuerda que en esa oportunidad me dijo que no, pero las cosas del fútbol, la revancha que uno tiene, volví 2 años y medio después, volví ya como jugador profesional, o sea, como ya nominado a la selección paraguaya absoluta. Bueno, de ahí 2 semanas, no me quedo en Guaraní. El señor Epifanio me dice, Nelson, si quieres te puedes ir a tu pueblo, tenemos 3 meses de pausa, si quieres te vas a tu pueblo y después el próximo año volvemos a empezar. Era en septiembre y le dije, yo ya veía la cara
de los abuelos que decían que me tenían como ladrón, como esto y aquello. Yo dije, no, voy a volver a mi pueblo como un perdedor. Si vuelvo ahora, se van a reír de mí. O sea, yo no puedo volver a mi pueblo Claro. así. O sea, tengo que conseguir algo. Y le dije si había la posibilidad de que yo me quedara en el club a entrenar. Entonces, claro, mi hijo me dice, me presentó un preparador físico, un entrenador, y entrenábamos 2, 3 veces al día, 2, 3 veces al día entrenando todos los días. Hasta que apareció el señor Jürgen Bonn, que era el presidente del Werder Bremen en aquel tiempo, y su esposa, su ex esposa, era paraguaya. Y él también tenía trabajos en Paraguay porque era el dueño del banco alemán. Entonces, en uno de esos escuchó sobre mí, se fue a verme entrenando y bueno, lo que más le sorprendió fue mi salto. Y entonces dijo, bueno, a ese jugador lo quiero llevar para probar y me consiguió unas entradas, unos pasajes para venir a Alemania. ¿Y qué tal fue aquella primera prueba? En Alemania. Al llegar a Alemania, o sea, al Oh, tener todo de golpe, de repente, club. ya, lo primero fue que le llamé a mi mamá que me iba a ir a Alemania. Mi mamá lo primero que hizo fue buscar dónde está Alemania, o sea, no sabíamos ni dónde estaba Alemania. Imagínate un niño de 17 años que yo, la verdad, en ese tiempo hablaba solamente perfecto guaraní, con el que crecí, es nuestro idioma indígena, y me sentía muy acómodo con eso, pero imagínate ahora salir de Paraguay, pasar al otro lado del mundo y donde con el guaraní no vas a No, conseguir nada, no, no, no. el castellano solo un poquito. Eso fue lo más complicado, lo más difícil. Me acuerdo, mi mamá no me quería, sin mi mamá del pueblo a Asunción no me quería dejar ir, que eran 230 kilómetros, imagínate ahora saliendo para Europa. Pero era el sueño mío, era cada vez más cerca, digamos, cada vez rompiendo los obstáculos, siguiendo para adelante y bueno, era la oportunidad. Yo le dije, mamá, me quiero ir. Y bueno, ahí estuvieron toda mi familia, mis abuelos, mis tíos en el aeropuerto. Yo creo que tuvimos casi 200 personas ahí. Yo creo que Los abuelos estaban las gallinas también, ¿no? de las, Allí despidiéndote. ahora, ahí dijeron ya, ahora cambiaron ya de pensamiento. Dijeron, yo siempre dije que ese iba a ser un jugador. Yo Esta siempre gente confié. siempre lo hace, ¿eh? Ya, Siempre ellos, sí, la claro. medallita. Siempre dan la vuelta después. Yo confié siempre en él. Siempre dije, parecía algo perfecto. Era un jugador para... Pero bueno, en el aeropuerto me despido y para mí la gente me dice, si yo veo a mi hijo ahora de 17 años, para mí es un niño. Yo en aquel tiempo, 17 años, no tenía, yo creo que el gusto de que mi sueño estaba cada vez más cerca era mucho más grande que el miedo. Claro que tenía miedo, yo tenía un miedo, no sabía, tenía que escalar, 34 horas me costó llegar escalar de Asunción, San Paulo, Frankfurt, Frankfurt, Bremen. Y Frankfurt para mí, yo pensé que ya salí 2, 3 veces del aeropuerto, enorme el aeropuerto de Frankfurt. Así que nosotros conociendo a Silvio Petirosi en Asunción, que en 10 minutos a lo mejor ya le diste 2 vueltas, en Frankfurt parece que saliste ya de la ciudad. Entonces yo con todo eso llego a Alemania y bueno, septiembre todavía estaba bien de clima, después íbamos entrando al frío. Claro. Pero en lo que yo llegué fue lo primero que pedí era ir al estadio, a ver el estadio. Nunca había un estadio tan grande, que en aquel tiempo para mí el Werder Bremen era el estadio más grande del mundo. Bueno, para mí era normalmente, nunca había un estadio así a esa edad. Y bueno, me tuvieron un hotel porque no sabían mucho de quién llegaba, porque el señor Jürgen Bonn se jugó a mi favor en una época donde no había transferencia. El club le dijeron, no, nosotros no pedimos ningún jugador, no es época de prueba, no sé para qué lo trajiste. O sea, él asumió la responsabilidad y el club después bueno, vamos a agarrarle. El club me dio un hotel de 2 estrellas en el sótano, una habitación. Y después el señor Bond me lleva al hotel y me dice, mi hijo, perdón, pero era lo único que había cerca del estadio donde puede ir caminando. Dijo, yo entro, era un hotel de 2 estrellas en el sótano, pero tenía yo hasta un jacuzzi creo que había ahí adentro, claro, todo viejo, pero tenía mi baño, tenía mi cama, tenía todo. Yo le digo al señor,
Sí, sí, está bien. Yo estoy viniendo debajo de la gradería. O sea, imagínate, Es para que, mí eso era un 7 estrellas. O sea, el señor ahí avergonzado de presentarme un hotel que para mí, como te digo, era, ¡buah! Yo ya, acá no me despierto más. La es cama que que además tenía. con cómo son los alemanes que tienen todo este sentimiento del Sí, orgullo, del honor, de la vergüenza incluso de un darte lo poco, mejor, de darte lo correcto, de mejor. ser buenos anfitriones y demás, eso debió de pasarlo fatal, Jurgen. No, se disculpó y eso, pero yo dentro mío decía, "Buah, de esta cama yo no me despierto más". Y bueno, era 1,5 kilómetros más o menos del estadio donde también entrenábamos. Y de ahí me tocaba siempre ir y venir, ir y venir. Cuando entrenábamos 2 veces, me quedaba en el estadio ya. Ahí me comía un sándwich y me quedaba encima de un banco a descansar un poco. Y después a entrenar otra vez para ahorrarme esos 3 kilómetros. Y me iba y venía, entonces gastaba 3 kilómetros de energía para lo que sería la práctica. Estuve 2 semanas así, me tuvieron en el medio, como nadie entendía español, no hablaba, en aquel tiempo no hablaba casi nadie español un poco, ¿cómo estás? Y ya está. Ahora, lo único que saben hacer es una cerveza. Sí. Típico los alemanes que dicen, una cerveza, por favor, lo único. Entonces, yo me ponía en el medio del campus, del centro del Werder Bremen, y me llevaba a la sub 18, me llevaba a la sub 19, me llevaba a la sub 23, y así yo no sabía dónde estaba, o sea, siempre me llevaba a un lugar. Y ahí el club también dijo, bueno, estamos ahí, tenemos a un chaval que le estamos pagando su hotel por menos que cueste, tenemos que ver qué puede, porque en los entrenamientos sí lo hacía bien, a la gente le gustaba, pero no es lo mismo un entrenamiento que un fútbol. Y después de 2 semanas me dicen que, bueno, vamos a hacer un amistoso. Y el amistoso era una mezcla sub 19 con la sub 23 del Werder Bremen contra un equipo más o menos, creo que en esa liga más o menos que juegan también. Y el señor Bond me dice, mi hijo, este es la prueba que vamos a hacer para ver si vamos a prolongar tu estadía o cómo vamos a hacer, me dice. Bueno, ok, le digo, sin problema, le digo, tranquilo, tranquilo, nada. Yo no dormí ni un sueño, ni un pestañeo hice en la noche, no dormí ni un sueño. Y así me fui a jugar, nos encontramos ahí en el estadio, me fui caminando al estadio en el minibús atrás, donde los alemanes ahí gritando y todo, yo ni sabía, apretadito yo en la esquina. Llego al partido, miro así y estaban todos los entrenadores de la sub 18, de la sub 19, de la sub 23 y hasta los profis estaba, de Thomas Schaaf estaba. Estaba Claro. el presidente del club, estaba el gerente, estaban todos. O sea que era el OK o la X. O sea, era simplemente eso. Cada uno una hojita en su mano, era dar OK o no. Yo miro ahí, yo, OK, este tiene que ser mi día. Digo yo. Empezó el partido. O sea, terminó 5-2 el partido. Yo hice 4 goles en ese día. Bueno, Cuatro, cuatro goles. Y de vuelta, el minibús, ya no, yo vine al lado del presidente y al lado, al lado del presidente en un Mercedes del año vine ya, no en minibús. Y de ahí ya dijo el presidente, bueno, este es mi jugador, yo lo traje y así se me pasó todo muy rápido después. O qué sea, bien. los OK de los entrenadores fueron más que el X. Luego de tu etapa en el Werder Bremen, que es muy buena, te ficha el Borussia Dortmund y eres el número 9 del Borussia Dortmund entre Jan Koller y Robert Lewandowski. Es decir, dos nombres con muchísima importancia en la historia del BVB. Sí. ¿Tú cuando llegas al club, habiendo estado en el Werder Bremen, conociendo el fútbol alemán, sientes más presión que cuando llegaste de Paraguay al Werder Bremen? ¿Es una presión distinta? Sí, la verdad que fue una época de presión, sí, porque cuando llegué al Werder Bremen no tenía nada que perder, o Claro. sea, era todas las de ganar, era todas las de ganar. Lo peor que me podía pasar era mandarme otra vez a Paraguay y bueno, a remarlo otra vez, pero en el 2006, cuando voy al Borussia Dortmund, ya me había ganado un estatus en la Bundesliga, ya era campeón de la Bundesliga, campeón de la Copa Alemana, venía de jugar la Copa del Mundo 2006 en Alemania, venía como uno de los talentosos, tenía 22 años, ya tenía, o sea, me había ganado ya un lugarcito y me voy como la estrella del club para el Dortmund. En aquel tiempo era la fase donde económicamente el Dortmund no estaba bien, entonces, para que veas, yo era la estrella. Entonces, la presión era alta, pero me gustaba mucho, me gustaba esa presión, solo que a lo mejor yo creo que
no estaba todavía preparado para cierta presión. O sea, yo creo que un año más en el Bremen, 2 años más en el Bremen, me hubiese hecho madurar un poquito más de lo que me costó después lo que fue el Borussia Dortmund al principio. Al principio, antes de que llegara al club, me costó bastante y bueno, esa presión fue lo que no me hizo surgir donde tuve un parate, digamos, de mi carrera. ¿Te arrepientes de haberte ido tan pronto, por así decirlo, como tú mismo lo has dicho? Lo pienso muchas veces, pero yo creo que independiente de eso, también después hice otra vez mi carrera, con Klopp también un lindo tiempo en el Werder Bremen, en el Borussia Dortmund, que hace poco fuimos a jugar en la despedida de Blaszczykowski y Piszczek, y bueno, la gente siempre todavía recordándose de mí. ¿Cómo fue? Porque claro, tú llegaste en ese momento de más dificultades económicas del Dortmund y coincides con Klopp, al que has mencionado, que tuviste una etapa muy bonita. ¿Cómo es Jürgen Klopp como entrenador y sobre todo, cómo era Klopp cuando estaba empezando en su carrera? Porque ahora todo el mundo le ha podido ver en el Liverpool, en su última etapa en el Dortmund y demás, pero ¿cómo era Klopp en ese inicio de su histórica etapa en el Dortmund? Bueno, Jürgen Klopp yo creo que se ganó un estatus enorme acá en Alemania. Yo te digo que si se candidata a ser presidente de Alemania lo van a votar también, porque tiene mucha carisma y yo creo que tiene mucho entendimiento con las personas y yo creo que ese es su punto fuerte. También como entrenador, porque a mí la verdad me ayudó muchísimo, habló mucho conmigo, me motivó, que ese es su fuerte. Yo creo que es una persona un motivador nato, muy de llegar a la persona. Yo creo que los jugadores, tácticamente, como él dice en aquel tiempo, Nelson, ¿qué te enseñé tácticamente? Me dice, o sea, en el sentido, ahora me preguntó, dice, que yo recuerde, no recuerdo nada. Le digo, sí, eso mismo, eso mismo. Yo lo que quería de ti era tu energía, que la energía que tú tienes, que tú lo transmitas bien en los campos. Eso a lo mejor yo digo, sí, la verdad que sí. Entonces, ese era su punto fuerte, saber usar todas las energías de cada jugador en cada posición que le toque. Luego, por seguir avanzando con tu trayectoria, aquí en España se te recuerda mucho por tu etapa, sobre todo en la Comunidad Valenciana, porque estuviste en dos clubes distintos allí, Sí. pero quiero preguntarte por un momento que es historia del fútbol español, que es ese doblete al Barça en el Camp Nou con el Hércules, porque a ese Hércules llegas como el jugador más caro de la historia del club en ese momento, otro fichaje de campanillas con presión, porque si al Dortmund llegabas como el número 9, al Hércules llegas como su fichaje más caro, y además tenéis esa victoria histórica con ese doblete tuyo ante el Barça, la dupla con Trezeguet, o sea, aquello vivido por mí como niño, el Hércules de esa temporada, de ese inicio de temporada, se vio como una burbuja perfecta. ¿Cómo se vivió desde dentro la victoria al Camp Nou, la llegada al Hércules? No, la verdad que yo tengo solo gratos recuerdos del Hércules, de Alicante, de Valencia también, que vamos a hablar después seguro. Pero la llegada mía a Alicante, sabía a dónde llegaba, sabía lo que el club apostaba por mí. Desde el primer día sentí el cariño del club, o sea, sentí que ellos me querían. O sea, hasta por poco se fueron a Sudáfrica, pues era el mundial, después del Mundial de Sudáfrica. Después del partido contra España, también nosotros de Paraguay contra España. Que Entonces, marcaste un gol, pero no, no contó. nos robaron. La verdad que no sé qué se cobraría hoy en día con el VAR. No sé si es offside o no, pero bueno, ya pasó. Ya, feliz por mis compañeros en ese partido que hicimos también con Paraguay. Con el Hércules, llego, y cuando llego también había un montón de gente en el aeropuerto, en la presentación, claro, muchos paraguayos también, porque en España hay muchos paraguayos, y llego también como el jugador también que jugó contra España. Entonces yo creo que en aquel tiempo la Bundesliga no era muy visto a lo mejor, pero sí el Mundial, que la gente nos recordaba mucho. Y después cuando se le menciona a un jugador que jugó en el Borussia Dortmund, en el Bremen, entonces ya llega también con una presión automáticamente. Pero no obstante, yo me sentí muy halagado de ser el fichaje más caro de un club. Um, Aunque el monto no es mucho, digamos, pero hay que, hay que serlo primero.
y bueno, sentí el cariño desde el primer día. Los primeros partidos que jugamos con el Hércules eran maravillosos. Teníamos un equipazo para mí. Teníamos jugadores, Royston Drenthe, Trote, Buffete, Rufete, Rufete, Sendoa, o sea, jugadores que a lo mejor nadie apostaba más por ellos, pero que brillaron. O sea, tuvimos unos partidos maravillosos de recuerdo. Y bueno, lo más grande para mí fue contra el Barcelona, que hasta hoy día siempre me lo pasan, la liga siempre me menciona. Entonces, mi hijo, no, que no me creía, ahora empieza a googlear, mi hijita también ahora a googlear que yo le gané a Messi. Y bueno, para mí también es algo histórico, es uno de los partidos que más recuerdo en mi carrera. Luego, después del Hércules, al final te vas a Rusia una etapa corta, pero luego vuelves a España. He leído que es porque querías que tu hija fuera a un colegio en español y en el Valencia eh, tienes como, en el fútbol existe el término del super sub, de este futbolista que entra desde el banquillo y de repente cambia partidos y tuviste una racha brutal con el Valencia, marcándole entre otros al Celta, que es mi equipo. Y entonces te quería preguntar por el Valencia y luego, hablándolo con un amigo que tengo que es fan del Valencia, me pedía que te mencionase, yo estaba dudando de si hacerlo o no, pero tú no sé si sabes que existió una cuenta de Twitter en Valencia que creo que se llamaba Huevos Valdez. Entonces te Es quiero un huevo, preguntar Valdés. por esa racha y cómo un futbolista es capaz de entrar también a los partidos de manera tan constante y luego te quiero preguntar por tu opinión sobre la cuenta de Twitter de Huevos Valdez. Bueno, lo de Valencia también es una historia larga, porque en el 2005 nosotros habíamos jugado con el Werder Bremen en el Mestalla, y Valencia venía de ser campeón de la liga. Entonces eran favoritos a pasar la fase de grupos y nosotros veníamos de ganar también la Bundesliga en el 2004-2005. O sea, era un partido lindo, era el último partido de fase de grupos y yo creo que Valencia necesitaba solo un empate. Y como vos decís, faltando 10 minutos yo entro al partido y hago 2 goles. Y al hacer 2 goles, habíamos hecho un desafío con Ángelos Jaristeas, con Klose, con Klaassen, los delanteros que estamos ahí. El que hace gol, vamos a hacer jugando al golf. Nosotros nunca habíamos jugado golf, pero 2 días antes fuimos a jugar golf. Entonces, bueno, si hacemos gol, alguien va a ser jugando al golf. Para que yo hice el gol, me voy a la esquina del banderín jugando al golf. Ya sabes cómo es en el Mestalla la gente. Todo lo que se me tiró de aquí para allá, se armó un lío. Después los jugadores, Angulo, todos contra mí, todo el mundo pegándome, todo el mundo. Si pones brutales faltas en YouTube, te va a salir también como me hicieron a mí ahí. Pero se armó un lío que terminamos ganando 2-0. Yo vuelvo a Alemania, todo bien. Después con el Hércules, cuando fuimos a jugar en el 2010, o sea, 5 o 6 años atrás, después, todo el estadio me silbó. Todo el estadio me silbó, o sea que Se todavía se está acordaban, ¿eh? Se acordando. O acordaban. sea, el Valencia, la gente de Valencia lo vive y lo vive. Entonces, la gente todavía se acordaba en el 2010. O sea que en el 2000, cuando fui al Rubin Kazán, sale que Pellegrini me llama y me dice que quiere contar conmigo. Y le digo a mi mujer, porque estábamos viendo una escuela internacional para los niños y vimos que en Valencia sí hay. Entonces, también fue una de las, claro, Valencia para mí, desde que me dice Valencia para mí es uno de los equipos más grandes que hay. Entonces dije, sí, a toda costa dije eso. Dejé dinero en Rusia, dejé lo que tenía que dejar, me vine al Valencia porque es un club grande donde es volver otra vez a Europa, es volver otra vez a jugar en una liga, en una de las top ligas. Y me dice mi mujer, estás loco, me dice, ahí te van a matar, me dice, ¿sabes cómo te gritaron? Y yo ahí le dije, bueno, es parte del fútbol, me voy a ir y bueno, que sea lo que Dios quiera. Y en mi presentación, recuerdo que en mi presentación habían, creo que 300 personas. De esas 300 personas, 301 eran paraguayos. No había ninguno en Valencia. No había ninguno del Valencia. O sea, y hablé con el entrenador me dice, Nelson, conocemos tu historia con el Valencia, con la gente, y me pidió no ponerme en el Mestalla los primeros partidos.
Los primeros partidos me silbaba la gente, me silbaba todo el estadio cuando yo salía a hacer calentamiento y todavía ni había jugado yo. Por suerte, mi primer partido jugamos en la Alianza Arena contra el Bayern Múnich, Champions League. Íbamos perdiendo 2-0 en el primer tiempo. En el segundo tiempo me pone el entrenador y bueno, entré bien, jugué bien, hice un gol también de cabeza y bueno, de ahí ya también la gente ya empezó, oh, ok, está bien. Después seguimos así, jugando en casa, no me ponían. Siempre fuera de casa me podía poner porque en casa era jodido. Claro. Hasta que jugamos contra el Bilbao en casa, donde ya la cosa se estaba poniendo ya un poco difícil, tanto para el cuerpo técnico como para nosotros los jugadores, que ese partido teníamos que ganarlo sí o sí. Íbamos perdiendo 2-1 y ahí me llama el entrenador, claro, toda la gente silbándome, ¿por qué? ¿Para qué? Iba faltando creo que 30 minutos, entro, hago así una jugada y una asistencia para el 2-2 de Tino Costa, creo que era en el 80 y algo minuto, era el 2-2. Y en el minuto 90 hago un gol de cabeza para el 3-2 y ahí ya definitivo. Y ahí empecé ya con el Nelson Aedo Valdés, que era antes, pusieron Nelson Huevos Valdés y me marcaban Huevos Valdés, Huevos Valdés. Y cada vez que entraba de ahí ya la gente ya empezó a apostar más por mí, entonces me fui ganando el cariño de la gente y de Nelson Aedo se fue a Nelson Huevos Valdés, que le tengo un cariño enorme a la hinchada del Valencia también, que en tan poco tiempo, solo estuve un año, lastimosamente digo, porque fue una de las épocas más lindas también para mi familia y para nosotros, pero bueno, es parte del fútbol, pero fue una experiencia muy, muy de adrenalina. Hablando de huevos, ¿vale? Después del Valencia estuviste por diferentes clubes, estuviste en el Al Jazeera, en el Olympiacos, volviste a Alemania al Eintracht y luego ya te fuiste al Seattle para luego retirarte en el Cerro Porteño. Como tienes una carrera tan larga, lo decíamos antes, que es inabarcable toda en una Sí. entrevista, te quiero preguntar por un incidente que he leído y que te he leído también a ti en Twitter que pasó con el Al Jazeera. Si no quieres, puedes no comentarlo, pero no sé qué pasó en realidad porque he leído cosas distintas. Solo sé que marcaste un gol, lo celebraste pues agarrándote esa zona, A lo Di María, lo celebraste agarrándote esa zona y luego hubo mucho revuelo y tuviste que pedir disculpas. ¿Cómo fue aquello y sobre todo cómo se vive un momento así en un país como Emiratos Árabes? sí, la verdad que fue un momento muy, muy difícil, pero se solucionó rápido porque ya después del partido mismo me llamaron la gente de la directiva que no seguía más, que me buscara otro club. Por Y yo ese momento, después del partido directo, ya hablamos, o sea, la intención, o sea, ellos a lo mejor lo malinterpretaron o se entendió mal, era la situación y cómo estaba, porque venía también como una estrella y en esos partidos recién estaba otra vez haciendo los goles, o sea, venía a hacer unos goles y en ese partido hice 2 goles, hice un gol de taco también, un gol de taco, entonces era como mostrar sí que tengo los huevos, como la gente siempre en Paraguay también me dicen corazón de león, o sea, lo mío siempre fue los huevos, como se dice. Y era simplemente eso de demostrar que acá estoy, que tengo los huevos, y bueno, la gente lo agarró como que lo hice para ello, que para eso. Entonces, bueno, así fue la historia. Después me fui al Olympiacos, que también la pasé muy bien, jugando la Champions nuevamente. Entonces, todo bien, sin ningún problema. por ir acabando ya, que se nos está acabando un poco el tiempo, te quiero preguntar por tu trayectoria como entrenador ahora, porque desde 2022 estás de asistente del Werder Bremen 2, y Sí. te quiero preguntar si ves tu futuro como entrenador, si te gustaría entrenar en Bundesliga o en la Liga, en qué liga preferirías entrenar y qué entrenador es el que más te ha marcado. Bueno, yo tuve la suerte de tener entrenadores diferentes, distintos. Tuve de entrenadores muy motivadores a entrenadores que casi no hablaron, pero que tácticamente fueron también muy buenos. Bueno, le tuve a Jürgen Klopp, que marcó muchísimo para mí. Le tuve al Tata Martino en la selección paraguaya, que fue también el que me marcó muchísimo. Le tuve a Thomas Schaaf acá en el Bundesliga, que para mí en aquel tiempo, en su forma de raute, de jugar el sistema de 4-4-2, me gustó mucho, que hoy en día no se puede más casi jugar.
Y también le tuve a Valverde en el Valencia, que también para mí, sin que hable mucho, es un entrenador que marca presencia también. Tuve bastante entrenadores de lo que siempre trato de sacar algo, pero como yo soy como jugador también, yo creo que me inclino más a la parte motivadora, a la parte de carácter, a la parte de impulso, a la parte de energía, y yo creo que ahí es Jürgen Klopp para mí el más indicado. Como entrenador me está yendo muy bien, gracias a Dios ya aprendiendo mucho lo que cuesta ahora, lo que es el lenguaje a nivel entrenador, no solo a nivel individual de jugadores, sino a nivel todo global y todo en equipo, me está yendo muy bien. Entonces, mi sueño es algún día entrenar la selección paraguaya, que eso es en otro punto, pero lo primero, claro, poder entrenar en las primeras ligas de Europa. Vale, perfecto. Pues muchas gracias por todo tu tiempo, Nelson. Ha sido un placer absoluto y ojalá poder volver a tenerte en el canal. Gracias y hasta la próxima, amigo. Hasta la próxima, Nelson.